Bienvenidos al tercer módulo de estudio de la importancia de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca de 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Antes de empezar, me gustaría recordarte que vamos a estar centrando cada uno de estos 10 consejos en los mismos principios que hemos estado mencionando: la observación, la interpretación y la aplicación. Así que vamos a encontrar de estos tres elementos en diversas maneras en cada uno de estos consejos. ¿Ok? Y lo otro que quiero pedirte es que tengamos una actitud adecuada. Y para mí una actitud adecuada a la hora de pensar en estos consejos es la actitud de Sherlock Holmes. Aunque lo mencioné, quisiera recordarles que lo clave de este personaje era la manera tan habilidosa que él tenía de poder encontrar respuestas en cada uno de los casos que él tenía. Y todo era porque su famosa lupa lo llevaba a buscar minuciosamente cada detalle. Cualquier pista era importante para poder resolver un caso. Así que esta va a ser la actitud que yo te voy a pedir que tengas. Entonces, el primer consejo que quiero compartir con ustedes es el de leer la Biblia pensativamente. ¿Qué significa leer la Biblia pensativamente? Bueno, esto es muy simple, es muy sencillo. Se trata de pensar a la hora de leer. Y tal vez suena como tonto tener que decir pensar a la hora de leer, pero no es tan tonto, porque muchas veces nosotros leemos sin prestar atención, sin enfocarnos, sin concentrarnos, sin ponerle la mente en el asunto. Y nosotros necesitamos leer pensativamente. Por eso quiero mostrarte tres cositas importantes para que lo relacionemos a la hora de leer pensativamente. Número uno, ¿cómo sería una persona que trabaja en la bolsa de valores? ¿Te lo imaginas distraído? ¿Te lo imaginas no prestando atención, enfocado o poniéndole pensamiento, mentalmente activo en lo que está haciendo? Bueno, yo no me lo imagino por una sencilla razón. Porque esa persona que trabaja en la bolsa de valores sabe lo vital que puede resultar, la diferencia que puede marcar el pensar correctamente o no pensar. La diferencia está en ganar o perder. Ganar mucha plata o perder mucha plata. De la misma manera quiero que pienses en un piloto de aviones. Caramba, es tan minucioso lo que hace un piloto y su copiloto, la tripulación de vuelo, preparándose para cada despegue y aterrizaje. Tienen que estar muy alertas de cada detalle. La mente está trabajando activamente en lo que están haciendo, concentrados. Se hacen los chequeos de vuelo, se prepara. No me los imagino revisando el manual nada más que montándose en el avión para saber qué tienen que hacer. Ya ellos están preparados, están capacitados, y aunque van a consultar esas cosas, van a tener claramente que estar activos en todo el proceso de vuelo, desde que despegan hasta que aterrizan. Pero piensa también por un momento en el caso de una enfermera, un enfermero o unos cirujanos a la hora de que estén en plena sala de operaciones. En un quirófano, todos pensando en cualquier cosa menos en lo que tienen que estar enfocados, no lo creo. Ellos están pensando cuál es el siguiente paso, qué es lo que hay que hacer, que cuando el doctor o el cirujano diga necesito tal instrumento, obviamente se le entregue ese instrumento y no otro instrumento. Así que en cualquiera de los tres escenarios que estamos viendo se requiere de estar activamente pensando. Y esto es lo que yo quisiera que nosotros tengamos a la hora de leer la Biblia. Por eso quiero invitarte a que lo revisemos más desde el punto de vista de la Biblia. En Proverbios capítulo 2, verso 4, dice algo bien importante. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿A qué se refiere? Pues yo te invito a que revises el contexto de Proverbios 2 y te darás cuenta de que en el versículo anterior habla de la sabiduría. Pero no es una sabiduría humana, porque desde el versículo 1 ya viene diciendo que se trata de la palabra de Dios. Así que se trata de que nosotros entendamos lo vital que es la palabra de Dios, la importancia que tiene la palabra de Dios. Y por ello se nos dice que si como a la plata la buscaremos, si la escudriñamos como a tesoros. Esto es bien interesante. Yo recuerdo
haber estudiado este tema con algunas personas y recuerdo que una de ellas dijo que yo le preguntaba, ¿cómo ves tú este versículo de la Biblia? ¿Qué puedes percibir en ello? Y decía que tal vez cuando uno busca la plata, uno planifica, uno se organiza, uno debe ser estratégico a la hora de poder pensar en su presupuesto de vida. Y yo decía, qué interesante, porque de la misma manera entonces nosotros debemos ser igual planificados, bien estratégicos, ir con esa intención de saber que de ahí depende mucho de nuestra vida. Así que con la misma importancia con la que nosotros buscamos la plata, ojalá pudiéramos buscar de la palabra. Si la escudriñáramos, dice ahí, como a tesoros. Ahora, imagínense usted y yo, imaginémonos, por favor, por un instante, un tesoro. El tesoro está escondido. Pero, wow, ¿qué no haría uno si uno supiera que uno puede llegar a ser poseedor de un tesoro? Porque de repente en el mismo lugar donde tú estás, no sabes dónde, pero en esa casa hay un tesoro escondido. Bueno, yo estoy seguro que nuestra actitud sería la de escudriñar, es decir, minuciosamente escarbar cada centímetro hasta encontrar dónde está el tesoro. Y de eso se trata precisamente este consejo. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia pensativamente, pero para hacerlo necesitamos escudriñarla, es decir, que nosotros podamos ir escarbando y escarbando, sabiendo que de ella vamos a encontrar riquezas interesantes, riquezas tales como las que se pueden encontrar incluso debajo de la tierra, cuando puede ser posible que tú ni te enteres que haya petróleo debajo de tu casa. Hasta que un día pues el gobierno se entera y obviamente van a empezar a cavar y a cavar hasta encontrar el tesoro negro, el petróleo. Esa misma intención, planificación, estudio que se requiere para poder cavar esos pozos y llegar al lugar exacto donde está el petróleo, de esa misma manera es lo que yo quisiera que nosotros pensáramos, nos enfocáramos en este punto a la hora de leer la Biblia. Entonces, yo quisiera que hiciéramos una pausa en este momento. Yo voy a seguir, pero tú puedes pausar este video. ¿Por qué? Porque quiero que hagas una tarea bien importante. Lee la carta que escribió Pablo a Filemón, ¿sí? La carta a Filemón es una carta muy corta. De hecho, no tiene sino un solo capítulo y son 25 versículos. Así que la puedes leer en poco tiempo. Yo te invito a que hagas pausa en este video, la leas y después vuelvas a conectarte nuevamente. Bueno, yo me imagino que pausaste, yo me imagino que leíste, pensando bien, Filemón. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta de Filemón? Bueno, lo primero que yo quiero que nosotros analicemos es que vamos a encontrar a tres personajes. Obviamente, es obvio que si la leíste, si le prestaste atención, vas a encontrar, perdón, que hay tres personajes que son Pablo, Filemón y Onésimo. Y básicamente me encanta porque la Biblia en estos momentos nos pone en una situación importante. Fíjate, esta epístola o esta carta no nos habla de doctrina, no nos habla de teología, no nos habla de cosas profundas, nos habla de cómo nosotros podemos aplicar, recuerden, aplicación, cómo podemos nosotros aplicar en el día a día las cosas, cómo se puede vivir la vida cristiana, cómo poder llegar a ser libres verdaderamente en Cristo Jesús. Y entonces es importante porque esta epístola nos lleva a esas conclusiones a través de estos tres personajes. Ahora, para que lo entendamos brevemente, quiero hacer un pequeño resumen de cada uno de esos tres personajes. En primer lugar tenemos a Pablo. Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pero también sabemos que Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, fue un perseguidor de la iglesia. Fue alguien que fue confrontado con el mensaje de Jesús. Él perseguía a la iglesia porque tenía un celo tremendo en su religión, en su filosofía de vida, que era el fariseísmo.
Así que vemos a un Pablo que consentía en la muerte de los cristianos, los perseguía, los mandaba a la cárcel, y ahora lo vemos como apóstol de Jesucristo. Pero hay algo más que podemos ver en esta carta, y es que Pablo ahora es un prisionero, está preso. Y aunque me encanta que él dice prisionero de Jesucristo, él no se siente prisionero en una cárcel, porque aún dentro de la cárcel se siente como prisionero es de Jesucristo. Y esto es relevante totalmente. Pero esto es lo que podemos ver del apóstol Pablo, de Pablo, el personaje que aparece en esta epístola, que por cierto fue quien la escribió. ¿Y a quién se le escribió? A nuestro segundo personaje, Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón es un hijo espiritual de Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de engendrar espiritualmente a este personaje llamado Filemón. Pero Filemón no solamente fue un discípulo de Pablo, sino que también él era el amo, el dueño, por decirlo de una manera, de este esclavo, de este siervo llamado Onésimo. Así que llegamos al tercer personaje, que es Onésimo. Y ya sabemos que se nos presenta a Onésimo como alguien que es esclavo, alguien que no tiene sino que rendirle cuentas a un dueño, que en este caso es Filemón. Pero al final de esta epístola nos vamos a dar cuenta de cómo, por asuntos mismos de la comprensión de lo que ocurrió aquí en esta epístola, nosotros vamos a darnos cuenta de que Onésimo pasa de ser un simple esclavo, un esclavo de Filemón, a un hijo de Dios. Para poder entender este proceso, quiero compartir contigo 4 aspectos bien importantes. El primer aspecto que yo quiero resaltar son las relaciones personales. Ahora, si nosotros aprendemos a leer la Biblia bien, pensativamente, esto nos va a llevar a nosotros a entender, y mira, no necesitamos estudiar hermenéutica, no necesitamos estudiar teología, algo muy profundo, como para poder entender esto. No estoy diciendo que no es bueno estudiar, profundizar, claro que sí, porque de eso se trata, que también aprendamos, pero estoy diciendo de que muchas veces creemos que necesitamos muchos estudios para poder comprender lo que la Biblia está diciendo. Esta es una demostración, esta carta, de que no es así, porque no habla de profundidad en cuanto a teología, pero sí en cuanto a lo que es la aplicación. Y no hay nada más importante para el Señor que las relaciones. El Señor, nuestra primaria relación, y el prójimo y nosotros mismos y nuestras relaciones son vitales. Por lo tanto, ¿qué encontramos en estas relaciones? ¡Wow! Encontramos algo precioso. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de cómo Pablo, habiendo sido transformado por el Señor, habiendo podido ver algo que antes en su vida no veía, él ahora, como con guante blanco, como con un tacto impresionante, con una sabiduría que proviene de Dios, él mantiene una relación tanto con Filemón como con Onésimo. ¿Por qué? Porque ocurrió algo bien interesante. Fíjense en lo que ocurre. Filemón, hablando de relaciones, es un discípulo de Pablo, pero a la vez, como les dije antes, es el amo de este Onésimo. Pero a Onésimo se le ocurrió fugarse, se escapó. Es decir, como decimos en criollo, dejó el pelero. Así que vamos a darnos cuenta de algo bien importante. Hay algo que quedó en el corazón de Filemón, un sinsabor. ¿Por qué? Porque se le fugó su esclavo y eso no estaba nada bien. No solamente desde el punto de vista ético-moral, sino desde el punto de vista de que él tenía que responderle a su dueño, a su amo. Así que ahora fíjense cómo Pablo, de una manera muy sabia, es capaz de intervenir, como les digo, con una sabiduría para hablar con Filemón y con una sabiduría especial para acercarse a Onésimo. Y entonces las relaciones cobran una importancia vital en este texto. Yo quisiera saber si para nosotros son importantes las relaciones personales. Si tal vez son tan importantes como lo eran para Pablo. Porque a veces me da la impresión de que hemos sido diseñados, no, hemos sido más bien enseñados, no diseñados, enseñados y aprendimos a valorar más las cosas que las personas. Y en este momento la Biblia nos muestra más bien todo lo contrario, que no hay nada más precioso que valorar primeramente a las personas antes que a las cosas.
Y esto es un principio importante en la vida, en la conducta, en el caminar de uno como cristiano. Lo otro que nos podemos dar cuenta es que pues Filemón tiene que buscar cómo resolver esta situación con Onésimo. Pero ahí es donde la intercesión de Pablo trae la respuesta. Mire, no vamos a poder entender este asunto de las relaciones si no entendemos que las relaciones dependen de Dios. En este caso estoy hablando del amor, del perdón y la reconciliación. Y estas tres palabras son claves para entender este proceso. El perdón es clave. Si en este caso, ¿verdad? Filemón no es capaz de perdonar, nunca va a poder tener libertad, no va a poder llegar a esa libertad, porque solamente a través del perdón hay libertad. Pero ¿cómo se puede obtener? Y mire que el perdón está colocado ahí entre esas dos palabras, amor y reconciliación. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ver con Dios. Solamente Dios es capaz de lograr algo tan tremendo. Por eso en el tercer punto nosotros vamos a hablar del poder transformador del Evangelio, de la palabra. Solo Dios tiene ese poder para transformar corazones. Solo Dios, que es amor, porque la palabra dice que Dios es amor, es el que puede lograr que nosotros perdonemos. Y el perdón es vital en la conducta del creyente para poder obtener la libertad. Ahora fíjense que entonces por un lado el perdón está con el amor y por el otro lado la reconciliación. Porque ahí están las grandes relaciones. Me relaciono con Dios para que Dios me enseñe a perdonar, me enseñe cómo vivir para yo poder entonces tener relaciones personales de éxito en la vida. De eso se trata. Que nosotros entendamos esta epístola a la luz entonces de las relaciones personales, del amor, del perdón y la reconciliación, a través de lo que es el poder transformador del Evangelio, porque sólo así nosotros vamos a poder alcanzar a entender nuestra libertad en Cristo. No hay nada mejor que acostarse a dormir sabiendo de que no le debes nada a nadie, de que estás en paz con la gente. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Así que una epístola tan corta, tan sencilla como esto, tiene tanto que decirnos y simplemente estoy haciendo un pequeño bosquejo, un pequeño resumen. Ojalá usted la haya leído y haya sacado provecho y siga profundizando más en estos conceptos. Bueno, dejémoslo por ahora hasta aquí y vamos a terminar esta primera sesión pidiéndoles que por favor mantengan siempre la actitud de Sherlock Holmes. Recuerden, indague, profundice, investigue y recordándonos siempre la importancia que tiene los tres principios de observación, de interpretación y de aplicación. Bueno, en conclusión, punto número 1, pensemos bien, utilicemos bien nuestra mente. Activemos el pensar a la hora de leer la Biblia y tendremos entonces unos resultados tremendos. Que Dios te bendiga.